La historia a través de la mitología egipcia. Bajo el resplandor del sol del desierto, en la sombra de las majestuosas pirámides y en la mirada enigmática de la esfinge, se oculta un legado ancestral que trasciende el tiempo y despierta la curiosidad de la humanidad. La mitología egipcia. Más allá de las imponentes estructuras arquitectónicas y de los avances de una sociedad antigua, se erige un sistema de creencias que ha cautivado a generaciones durante milenios. La mitología egipcia, un intrincado tapiz de espiritualidad que abarcó desde los albores de la civilización hasta tiempos de cambio profundo. Nos revela una red de deidades con cuerpos humanos y cabezas de animales, una característica distintiva que trasciende la iconografía griega o romana. A lo largo de más de 3000 años, esta mitología evolucionó y transformó sus matices, dejando un rastro de interpretaciones en constante cambio. Sin embargo, un solo artículo o libro sería apenas un destello en el vasto universo de entidades y conceptos que abarcó esta rica cosmología. A medida que desentrañamos los misterios de esta creencia arraigada en la religión del antiguo Egipto, descubriremos no solo un panorama de dioses y diosas, sino un reflejo de la esencia misma de la existencia humana y su anhelo de comprender lo trascendental. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. El origen del mundo. Según la mitología egipcia, el origen del mundo y de la vida surge de las aguas primordiales del caos, personificadas en la deidad Nun. Estas aguas se representaban un estado de indefensión y caos antes de la creación. De este vasto y oscuro abismo emergió el primer montículo de tierra, a menudo asociado con el dios Atum o Ra. Atum era una deidad solar y uno de los dioses más prominentes de la mitología egipcia. Se le consideraba el dios creador y el dios sol, y en algunas versiones del mito era el dios principal en el proceso de la creación. El mito de la creación egipcia puede variar según las diferentes fuentes y épocas, pero en una versión común, Atum se encontraba en el montículo primordial en medio del caos acuoso. Mediante su poder divino, Atum creó a sí mismo a partir del montículo. Luego, comenzó a dar origen a otros dioses y deidades. Se dice que Atum realizó el onanismo divino, un acto por el cual se creó a sí mismo y a otros seres divinos. Su semilla se transformó en las deidades Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, quienes dieron paso al siguiente ciclo de la creación. Shu y Tefnut, a su vez, engendraron a Heb, la tierra, y Nut, el cielo. Heb y Nut estaban originalmente tan cerca el uno del otro que no había espacio para la vida entre ellos. Fue su separación lo que creó el espacio que permitió la vida y todo lo que existe en el mundo. Esta narrativa es solo una de las muchas variantes que existen en la mitología egipcia sobre el origen del mundo. Sin embargo, todas estas versiones comparten la idea fundamental de que el mundo y la vida surgieron del caos primordial a través de actos divinos y la interacción de fuerzas cósmicas y divinas. Osiris y Set. La era de Osiris y Set es uno de los episodios más importantes en la mitología egipcia y está estrechamente relacionada con la historia de la lucha entre dos hermanos que personifican fuerzas opuestas y cuyos destinos entrelazados influyeron en el curso de la historia egipcia. Osiris era el dios de la fertilidad, la vegetación, la agricultura y la vida después de la muerte. Era considerado un gobernante benevolente y un maestro de la civilización que enseñó a los egipcios sobre la agricultura y las artes. Su hermano Set, por otro lado, representaba la violencia, el caos y la tormenta. Set era conocido por su naturaleza impulsiva y su actitud destructiva. La rivalidad entre Osiris y Set se convirtió en un conflicto central en la mitología egipcia. La leyenda más famosa sobre estos dos hermanos involucra la traición y el asesinato de Osiris por parte de Set. Set, celoso del éxito y la popularidad de Osiris, planeó su muerte. Organizó un banquete y durante el evento presentó un sarcófago especialmente decorado
como un regalo para quien encajara perfectamente en él. Osiris, engañado por el plan, se acostó en el sarcófago, momento que Set y sus secuaces aprovecharon para cerrarlo y sellarlo, arrojándolo luego al río Nilo. Después del asesinato, el cuerpo de Osiris fue encontrado por su esposa y hermana, Isis. Devastada por la pérdida de su esposo, Isis utilizó sus habilidades mágicas para resucitar temporalmente a Osiris y concebir a su hijo Horus. Osiris se convirtió en el gobernante del mundo de los muertos, el inframundo, conocido como el Duat. La lucha entre Osiris y Set representó más que una simple rivalidad fraternal. Se interpretó como una lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal. Horus, el hijo de Osiris, se convirtió en un símbolo de la justicia y la sucesión legítima al trono. Batalla de Horus y Set. Horus contra Set es otro capítulo fundamental en la mitología egipcia, que continúa la narrativa de la rivalidad entre los dioses y la lucha por el control de Egipto. Después del asesinato de Osiris a manos de Set, Horus creció con el deseo de vengar la muerte de su padre y reclamar su lugar legítimo como gobernante. Horus era representado como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón, simbolizando su conexión con el cielo y la realeza. Por otro lado, Set a menudo era representado con cabeza de animal, como un hombre con cabeza de animal salvaje. La lucha entre Horus y Set tomó muchas formas a lo largo de la mitología egipcia, y hubo diferentes versiones de esta historia. Uno de los eventos más destacados fue el juicio divino que se llevó a cabo en la corte de los dioses, donde Horus y Set presentaron sus casos para demostrar quién merecía el trono. En esta corte, los dioses decidieron a favor de Horus, reconociéndolo como el heredero legítimo. Otra versión de la historia relata una serie de enfrentamientos físicos y pruebas que enfrentaron Horus y Set. En una de las pruebas, Set intentó desfigurar a Horus, pero su madre Isis intervino para protegerlo. En otra versión, se dice que Set se transformó en un hipopótamo y Horus en un león para enfrentarse en una lucha feroz en el río. La lucha entre Horus y Set se convirtió en un símbolo de la lucha constante entre el orden y el caos, el bien y el mal, y la sucesión legítima. La batalla también tenía un impacto en la vida cotidiana de los egipcios, ya que reflejaba la creencia de que el equilibrio y la justicia en el mundo divino se reflejaban en el mundo humano. En muchas versiones de la historia, Horus finalmente logró vencer a Set, consolidando su posición como gobernante legítimo y restaurando el orden en Egipto. El triunfo de Horus representó la victoria del orden y la justicia sobre el caos y la violencia. El barco de Ra. El barco de Ra es una parte esencial de la mitología egipcia y representa uno de los aspectos más importantes de la vida y la muerte según la creencia egipcia. Ra, también conocido como Atum-Ra, era el dios Sol y uno de los dioses más venerados en el panteón egipcio. La historia del barco de Ra se relaciona con el ciclo diario del Sol. Se creía que Ra viajaba a través del cielo durante el día en su barco solar, iluminando al mundo con su luz y calor. Sin embargo, durante la noche, el barco de Ra emprendía un viaje a través del inframundo, el Duat, enfrentando numerosos desafíos y peligros. El barco de Ra tenía dos aspectos principales: el Manjet, el barco del día, y el Mesisket, el barco de la noche. El Manjet representaba la travesía del sol durante el día, mientras que el Mesektet simbolizaba su viaje nocturno por el inframundo. En el ciclo nocturno, Ra tenía que enfrentar diversos obstáculos, como serpientes y bestias demoníacas, mientras navegaba por el río cósmico que representaba el inframundo. Cada día, Ra reiniciaba al amanecer y emprendía su viaje nuevamente en su barco, manteniendo el orden cósmico y proporcionando luz y vida al mundo. Este ciclo simbolizaba la muerte y el renacimiento, lo que estaba intrínsecamente ligado a la idea de la vida después de la muerte en la mitología egipcia. Dioses y egipcios. La mitología egipcia arraiga sus orígenes en las creencias animistas de las culturas prehistóricas del Valle del Nilo, donde lo divino residía en elementos naturales y animales. Los egipcios antiguos observaron fenómenos como el sol, el Nilo y los animales, atribuyendo a cada uno características divinas. Con el tiempo, estas creencias se sofisticaron
transformando a las deidades en formas antropomórficas y personificadas, lo que condujo al desarrollo del panteón egipcio. En este panteón, Ra, el dios del sol, y Hathor, vinculada a la luna y la maternidad, emergieron como figuras clave. Las deidades se adoraban localmente, lo que reflejaba la diversidad geográfica y cultural de Egipto. Bastet evolucionó de deidades felinas, asumiendo el papel de protectora de hogares y cosechas, especialmente valiosa en una sociedad agrícola. Hathor, descendiente de la diosa vaca, se expandió en su alcance, abarcando la música, la danza y la vida después de la muerte, siendo una figura especialmente reverenciada por la realeza. Apophis personificaba el caos y la oscuridad. Su origen se fundía en creencias en fuerzas destructivas de la prehistoria. Anubis, como dios funerario, surgió de la asociación de los chacales con los cementerios, desempeñando un papel crucial en la preparación de los difuntos para la vida más allá de la muerte. En resumen, las deidades egipcias encapsulan la evolución de las creencias desde el animismo hasta la personificación antropomórfica, tejida con la rica textura de la historia y la cultura del antiguo Egipto. Los dioses egipcios, entidades de poder y significados arraigados en la cosmovisión ancestral del antiguo Egipto, conforman un panteón intrincado que reflejan la relación entre lo divino y lo humano. A lo largo de milenios, estas deidades evolucionaron desde fuerzas naturales personificadas hasta seres con características humanas y sobrenaturales, reflejando la evolución de la sociedad y las creencias egipcias. Hoy, estos dioses perduran como guardianes de una era pasada y como símbolos de la búsqueda incesante de comprender el misterio del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. ¡Hasta pronto!